Welcome of the year. We want to welcome you. Thank you so much for coming back from last year, right? We have, for the first 3 months of this year, we have an amazing recipes that we have planned for you all with a theme that's going to be a little different this year. Every month, we're going to have a theme. For instance, this month is going to be, what are your goals, right? We all have goals from December, so that's how we're going to start our recipe off for today. But let's do some introductions, right? It's already afternoon, so we want to welcome you again. Good afternoon. My name is Wendy, and with me is Christopher. And we are both public health nutritionists with the New York Public Pantry. And with us now, Ed will bring you recipes that are going to be healthy, easy to make, fun to make. Okay, and key point here, healthy and affordable. Like Wendy announced that new year, we always have some new revolutions. Today's recipe is meal prep. We all promise ourselves we need to bring our lunch home from home at least 3 or 4 times a week so we can save something. Exactamente, así que bienvenidos, buenas tardes a todos. Mi nombre es Wendy, conmigo aquí está Christopher. Les queremos dar la bienvenida a nuestro primer club de recetas del año 2023, ¿verdad? Pero del año pasado tenemos todos nosotras también, ¿verdad? Cosas que planeamos, tenemos metas que cumplir y nosotros en la nutrición también tenemos metas que cumplir. Este año va a ser un poquito diferente nuestro club de recetas, les queremos mencionar. Cada mes vamos a tener una temática. Por ejemplo, este mes la temática va a ser cuáles son sus metas del año cuando hablamos de nutrición. El mes que viene va a ser el mes del amor del corazón. Así que la temática va a ser acerca de la salud del corazón y la salud cardiovascular en general. Okay, muy bien. Bienvenidos a todos. Queremos hablarles un poquito de los programas que tenemos en el New York Common Pantry. Tenemos el programa Nourish, ¿verdad? También tenemos nuestro programa de nutrición. Tenemos nuestro programa de frutas y vegetales. También tenemos, ¿verdad? Clases en persona o también virtuales, como ustedes, ¿verdad? Se les haga más fáciles. Por favor, pasen por nuestra oficina en el 788 de Zona Boulevard, ¿verdad? O en el 8 East de la 109 de nuestra oficina de Manhattan. We want to remind our participants, which is your community, about the New York Common Pantry programs. For example, our recipe club, our farm share program, our nutrition education, which is both virtual and live. And if you're interested, you can always come by 788 Boulevard, which is our new location, or our main location, which is CPM. Remember the address? Oh, the address in the Bronx, because remember, we moved from 138 in the Bronx to 788. And the other address in Manhattan is going to be 8 Este de la 109. 8 East of 109 there. Okay. And we want to remind you, we are conducting a bilingual, right, multi-language workshop. So we're going to be changing from language to the other, from English to Spanish, Spanish to English. We want to remind you, sometimes in Spanish, things are a little longer to explain, but please be assured that we are going to do our best to translate everything from a language to the other, right? And it's live, so give us a little chance, okay? Again, of course, and we forgot our own recipe club. We're going to be here at 7, well, for now, today at 7:88, we are recording today, but we're going to be moving soon. And we want to welcome you. We're going to be here every other Tuesday, starting at 12:30. It's going to be virtual, so you're going to be able to do it from home. If you're waiting in a waiting area at 788, or if you're in any other of the pantries, we're going to also be doing that as well. That's correct. They'll be displayed on our TVs. For example, 788, our nurse participants can see us through our little glass windows, but they can also see us in our TV displays. Yes, and lastly, this is the surprise we have for everyone on the chat, right, on our workshop today virtually, and if you're here waiting in our waiting area at 788, if you stay to watch a whole recipe club for at least 45 minutes, if you are not already an enrolled fund share member, you'll be receiving a free share. We have our staff member from Live Healthy that is on 788 right now, is signing up. You have to sign in and sign out. Okay, so 2 times you have to. Now this is only for our participants who are not already enrolled in our farm share program. New realities. So keep that in mind. You're in for our community. You're welcome. We love you. But this special announcement is for our new participants. Okay. Les queremos mencionar que las personas que se queden en 188 el día de hoy, donde estamos haciendo nuestro club de recetas, si se quedan para ver nuestro taller por 45 minutos por lo menos, les vamos a estar regalando lo que son una bolsita de vegetales.
Si ya usted es parte de lo que es nuestro farm share, pues no califica. Pero como quiera, por favor, quédese no a vernos, ¿verdad? Exacto. Ok, muy bien, vamos a comenzar. Now that we have our announcements out there, our new location, let's get started with today's recipe, okay? El día de hoy vamos a hacer una ensalada Cobb envasada. It's a Cobb salad. The name just staples the creator or the ambassador of the salad. But a Cobb salad, you can make it with all the ingredients you have after, especially the leftovers. Yeah, and the story says, and there's so many out there, right? Yes, it was named after Mr. Roger Cobb, right? But the story says, you know, it has his name, but the story also says that it was actually his chef. That, you know, one day, you know, Mr. Cobb wanted to have a salad. And they were, you know, the chef said, I'm going to make you a Cobb salad with whatever we have left over. So that's how the Cobb salad came along. That's one of the sayings out there. All right, and that's what it's called. Another thing is that himself, Mr. Rogers, who was who lived in California, he was a restaurant owner, actually created the recipe himself. He actually went to his kitchen, and one night he had nothing to eat, and he started grabbing these from his, his refrigerator pantry, and that's how the Cobb salad came to be. Una historia muy interesante. Una de las historias que nos mencionó Wendy sobre la ensalada Cobb, que el señor George Cobb creó esta ensalada con los ingredientes que ya tenía en su casa. Por ejemplo, sus granos, sus proteínas, sus frutas y vegetales. Y una segunda historia es que su chef, su cocinero, le creó esa ensalada a él con los ingredientes que ya tenían disponibles y lo tituló con el apellido de él en honor a él. Exactamente, pues el día de hoy, como nosotros también vamos a replicar un poco más o menos lo que es la ensalada Cobb, la vamos a llamar, yo voy a hacerle una ensalada a mi compañera Ria y Christopher va a preparar su propia ensalada, así que vamos a tener una ensalada Ria y Christopher. Okay, we'll continue on with the name of the recipe today, which was a mason jar, right, Cobb salad, and that was the name of our recipe for today. And of course, we're going to be using a mason jar, okay, for our recipe. And, you know, if you don't have a mason jar available to you, you can use, you know, whichever container you have. A simple bag also will work, you know, something bigger, of course, but a simple bag will work as well. Okay, I use this at home. I use it when I come to work as well to prepare my meals. You can, you know, have here your lettuce or whichever, you know, part of your salad is going to be. You can put it here and place your dressing in another container or bag as well. So anything works. Como le mencionó Wendy, nuestra ensalada está titulada como un envase de cristal, pero podemos utilizar cualquier herramienta que tenemos en nuestra casa, como una fundita plástica, que le guarda sus ingredientes y su aderezo al lado, y solamente cuando esté listo, lo menea y lo consume. Por supuesto, muy bien. Okay, and let's talk about you know, el ingrediente principal y algo diferente también, claro, el aguacate es uno de los ingredientes, pero vamos a hablar un poquito más de los aguacates. Queremos mencionar también que el grupo de receta va a ser un poquito diferente. Antes mencionábamos todo lo que tenía que ver con un ingrediente, ¿verdad? Pero el día de hoy, de ahora en adelante, vamos a hablar de toda la receta, porque una receta lleva muchos ingredientes. Lo que nosotros siempre estamos hablando en los ingredientes, vamos a encontrar muchos nutrientes también. So usually what we do in Recipe Club, we feature one ingredient. Today is our avocado, but we're going to do something a little different. We're going to focus on the recipe as a whole. So we're going to name all of our ingredients, its health benefits, and its texture. So you can consume it together like at the 5 food should be consumed. Muy bien, entonces el día de hoy, ¿qué vamos a necesitar para nuestra receta? Vamos a necesitar, por supuesto, lo que tenga en su casita, pero nosotros en nuestra receta del día de hoy, por supuesto, vamos a compartir nuestras recetas. El día de hoy vamos a necesitar lo que son huevos cocidos, también queso bajo en grasa, pepinos también, tomates, estos son los tomates pequeñitos, pero lo que tengan en su casa funciona, no hay ningún problema. También cebolla, estamos utilizando la cebolla roja, pero en su casita si tienen cebolla blanca, pueden utilizarla también. Si no les gusta la cebolla, pónganle otra cosa como los chiles, pero me encantan los chiles, les pueden poner otro. ¿Verdad? Yo siempre me gusta recomendar que cuando le quitemos un ingrediente, póngale otro más saludable, porque a usted le gusta. ¿Okay? Los champiñones, estos champiñones ya están cocinados, los champiñones de su preferencia pueden utilizar. Y la idea es que nosotros en vez de utilizar lo que sería lo que lleva una ensalada Cobb, que sería la tocineta, ¿verdad? Vamos a reemplazarlo por lo que son los champiñones. Sí, porque los champiñones tienen una textura similar a la carne, entonces no le va a hacer mal.
Claro, y lo que vamos a querer, lo queremos condimentar a su gusto. En esta ocasión tenemos un poquito de lo que son el ajo en polvo y también un poquito de pimienta. Así que a su gusto lo pueden condimentar. Thank you, Wendy. So we're gonna go over our feature ingredients. We're commencing with our protein, which is our eggs, carb oil. Depending on your taste, you could cook it in a different way. We also have our cucumbers. See, nice rich source of vitamin K and water. We have our cherry tomatoes. We cut them in eighths so they can be easier to consume, but you cut them as you like. You also have another source of protein, which is our lactose, our cheese. Just cheese of choice. Depends on your flavor, on your personal preference, your flavors, even family background. We also have red onions, the milder of the bunch. You can choose whichever you like. For raw, I like my red ones. For my soups, I like my yellow ones, so they're a little bit sweeter. And we have our mushrooms. Mushrooms are a delicacy because they have the texture of meat, so they could substitute anything. Yes. For example, our recipe calls for turkey and ham, but we chose to go a little bit leaner, a little bit healthier with our mushrooms. Also, we have our lettuce. Predominantly, it's a water source, also vitamin K, but it gives us that crunch and that texture and color we like to see in our foods. Ok, muy bien. Hemos recorrido un poquito de los ingredientes del día de hoy. Por supuesto, esto es para la ensalada. Para el aderezo tenemos mayonesa baja en grasa, por supuesto, ¿verdad? Y pimienta. También tenemos mostaza. Y todos los ingredientes son ingredientes que han sido, ¿verdad? Nosotros fuimos al supermercado cerquita por acá en el 788, fuimos por primera vez, ¿verdad? El club de recetas, a ver cómo era el supermercado por acá, a ver lo que ustedes están, ¿verdad? Tienen disponible para ustedes. Les puedo mencionar que en el supermercado sí vimos que tiene una variedad de vegetales grande, vimos todo también que está de buena calidad. Así que el supermercado de 788 Zona en Boulevard para nuestro pantry, le damos un thumbs up. Ok, muy bien. Now we're gonna go into the raw ingredients of our sauce, a little dressing. We started with low-fat mayonnaise. Goes some ground black pepper or pepper of choice. It has some Dijon mustard, gives us that tardiness and also more of the complementary texture that the mayonnaise gives us. And we also have our citrus. Our citrus both provides flavor and preserves our food. That vitamin C there prevents the oxidation. Bien, muy bien. Esos son unos ingredientes y por supuesto no nos olvidemos de nuestro aguacate. Nuestro aguacate. Ok, no, queremos hablar un poquito de lo que es el aguacate. El aguacate vamos a encontrar más o menos de ese tamaño, digamos mediano, ¿verdad? ¿Por qué van de tamaño? Por supuesto, pero este es un mediano. El mediano nos va a dar, ¿verdad? Lo que son las grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas. Estas son las grasas que a nuestro corazón, a nuestro sistema cardiovascular le encanta, lo aman, porque son las grasas lo que nosotros llamamos saludables. Por supuesto, todo en balance, ¿verdad? En moderación. Un aguacate entero nos va a dar lo que son 10 gramos, o más o menos el 33% de la ingesta recomendada. And now we're just commencing with our avocado. We forgot to mention it, but how can we forget avocado? Our avocado is a great source of poly and monosaturated fats, which is very healthy that our body wants and we call healthy, our omega-3s. And also it provides 10 grams of our fiber, the whole avocado, which is about 33% of our daily recommendation. So it's a good health. Yeah, vamos a hablar un poquito más de lo que es nuestro aguacate. Nuestro aguacate también, ¿verdad? Dicen por ahí, no comen mucho aguacate por el colesterol. La verdad es que el aguacate no contiene colesterol. Okay. Lo que sí contiene, y vamos a ser honestos, Christopher, es alto en calorías. Okay. Y por esto, de verdad, siempre la persona dice, bueno, cómalo en moderación, con alta caloría. Ahora, en esas calorías vamos a encontrar también que vamos a encontrar fibra, ¿verdad? Ya hemos hablado de lo que son las calorías. Hay diferentes clases de calorías. Esas calorías que vienen de las azúcares agregadas y las que vienen de nuestras plantas y frutas, que son las que nuestro cuerpo desea y necesita. So we're going to go into some myths about the avocado. We often hear it contains a high amount of cholesterol, which is a total myth. It contains all those healthy fats that we mentioned are healthy, and also it's wrapped up in a lot of calories, but it comes with our fiber, our vitamins and minerals, and our folate, which is perfect for cell health. Yes, and one thing I forgot to mention to our Spanish speakers,
Believe it or not, this is something I just found out. It's in season. It's a season for, Yeah, so the Central America one, which is about this one, is season year round. And Yeah. then those big husky ones are Caribbean. They're mostly available in early summer, late summer. Sí, le estaba mencionando también que el aguacate está en temporada ahora mismo, ¿verdad? ¿Quién lo diría? Porque estamos en invierno aquí en los Estados Unidos. ¿Quién lo diría ahora en Nueva York? Pero sí, lo vamos a encontrar ahora y nada se encuentra barato, ¿verdad? Pero sí a precio económico, diría yo, ¿verdad? Para una ensalada que es tan carísima, si la compramos en un restaurante, Christopher, si compramos esta ensalada que estamos en el paladilla de un restaurante, nos va a costar en estos momentos más o menos de 13 a 20 dólares. Es bastante. El día de hoy la vamos a preparar nosotros con algunos cambios que hemos hecho por 4 dólares. ¿Okay? Vamos a explicarles cómo llegamos a ese punto. Entonces, como Wendy le mencionó, comprando en temporada. Siempre vamos a ahorrar dinero. Por ejemplo, el aguacate de Centroamérica está en temporada, entonces nos costó entre $2. Yes, we were speaking of how expensive, right, our products are out there, but right now we were speaking of how much our recipe, right, if you went to the restaurant, and let's not mention about how many calories, how much sodium, added sodium, sugars, everything else, that's what you'll find in this restaurant-made salads, besides being expensive at this moment. This salad we're preparing today is going to cost, if you went to the restaurant, from $13 to $20. We try to take it to $4 more or less. And again, it depends, right, where you live, where you shop, the sales, and what is available to you. And you also gotta remember those $13 to $20 is only one serving compared to our recipe, which is about $4.93, and you can consume it throughout the week as your lunch. Or even as a heavy dinner, so it's very dense in nutrients. Exacto. Ahora que hablamos un poquito, les tenemos una pregunta, porque aquí en Recipe Club también nos encanta que ustedes aprendan, ¿verdad? El día de hoy tenemos, acuérdense que son 5 grupos de alimentos. El día de hoy en nuestra receta vamos a tener lo que son las proteínas, los productos lácteos basos en grasa, por supuesto, las verduras, frutas, y pónganos en el chat, lo que está en el chat, y por allá nuestro ¿verdad? Staff outside, ¿verdad? Nuestras personas que están afuera del staff, que de los 5 grupos de alimentos, ¿cuál de los 5 grupos de alimentos nos hace falta en nuestra mesa el día de hoy? Vamos a ver, vamos a dar un segundo. So how we just said, we have an abundance of ingredients. We have our fruits, our vegetables, and our lactose. As an interactive question, please look at the ingredients we have and please tell us what ingredient are we missing out of the 5 food groups. Okay, remember the 5 food groups, right? Remember the 5 food groups. So in our table, I'm going to mention we have protein, right? Dairy, fruits, and vegetables. What are we missing? We're missing one more. And it's an ingredient that we consume in abundance, especially our demographics. Yes. We'll give you about 2 minutes or so. You can type it in the chat. Come on, let us know on Facebook. Or when you find the emoji of that food, you can also type that in. Yeah, and if we have our viewers on Facebook, if you're on Facebook Live right now, please go ahead and type in your emoji. Let us know which of the 5 food groups we are missing at this moment on our table. Let us know. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Whitney, what is that? What are they saying on the chat? Nothing yet. They're shy. All right, then why don't we invite Whitney? Whitney, what are we missing in our table today out of the 5 food groups? So we mentioned we have protein, we have our dairy products, we also have our fruits and vegetables. What are we missing? We're missing one of the 5 food groups. And it's something we always mention, right? In our classes. I'm gonna give you guys High in fiber, maybe? Vamos a dar una pista. Nos ayuda con la salud del estómago. High in fiber. And it's something we always mention, and it's the grains. Yes, the grains, very good, Rennie, and the rest of our participants, very good. Yes, we're missing our grains, okay? Other than that, this recipe is, it's a recipe that you can have as a lunch, as a snack if you want a snack, and as a dinner. And also, since our fruits and vegetables do contain some fiber, you could add some of those transitional foods like our beans, which is a fiber, a protein, and a legume. It's a complementary ingredient.
Ok, muy bien, ok. Entonces acabamos de decir, lo que nos faltaba del segundo grupo de alimentos son nuestros granos, ¿verdad? Y acuérdense que la mitad de los granos hacen los integrales, ¿ok? Por el alto contenido de lo que son las vitaminas B y fibra, por supuesto. Así que muy bien, gracias por participar en our Facebook viewers, if you are participating with us. Thank you so much for your answers. Muy bien, vamos a seguir entonces con lo que es nuestra ensalada del día de hoy. Como mencionábamos, ¿verdad? Nos vamos a enfocar en esta ensalada en lo que son varias cositas. Nos vamos a enfocar en, por supuesto, un grupo de alimentos. Acabamos de hablar lo que es el costo, ¿verdad? Un poquito de lo que son algunos, si vamos a comprar una receta en el restaurante. Ahora vamos a hablar un poquito, ¿verdad? El problema del día, o sea, del mes, del año, como lo quieran decir, ¿verdad? Uno de estos productos, uno de estos ingredientes que están, casi todos están altos en lo que es el precio, pero hay uno en principal. Uno en principal. Bien principal en la dieta de nosotros. Sí, y son nuestros huevos, ¿verdad? El precio de los huevos está carísimo, ¿ok? Y es una fuente de proteína buenísima para nosotros, para nuestro cuerpo, nuestros músculos. Así que nosotros, ¿verdad? Esta receta también lleva lo que son los huevos, sabemos que están caros. Pero yo les quiero en lo personal, ¿verdad? Decirles que por favor traten de no, ¿verdad? A veces nos digo yo, ¿verdad? Nos gastamos con un supermercado. Caminen un poquito, utilícenlo para hacer ejercicio, veanlo de esta manera, ¿verdad? Traten de buscar estos huevos donde tengan un poquito menos caros, ¿verdad? Uno de los problemas principales, por supuesto, ¿verdad? Es la economía mundial que ha sido afectada de lo que ha sido ¿verdad? La pandemia. Otro problema también es que nuestras aves están sufriendo de lo que es el flu, ¿verdad? Nuestras aves también se enferman como nosotros, así que ellos también están pasando por etapas de enfermedad. Y esas son algunas de las razones por qué nuestros huevos están caros. Acuérdense que entre menos de algún producto tengamos, ¿verdad? Y nosotros como consumidores queremos más y queremos consumirlos todos, ¿verdad? Entonces los precios suben. So what we're going to touch upon is one key ingredient that over the past year or so, even throughout the pandemic, has spiked in price. And it's a staple ingredient to everyone's diet. We have it for breakfast, for lunch, and even a to-go meal. And the reason why this occurred, as you mentioned, the economy is suffering a little shakeup. And also our birds, they're undergoing what they call an HP1, it's influenza. The way we get sick, our birds get sick. So they're not producing as many eggs, but our demand is still up there, so causing the prices to go up. Yeah, I just want to mention too that when humanity, when we all go through changes and we all go through struggles, right? We find other ways to survive, right? And so our recipe club is also going to be based on that, to teach you, show you, to get ingredients. If you don't, you can find eggs, find a replacer. Okay, we just don't want you not to be able to, to obtain protein if that is what your body needs. Or any vitamin or mineral. So try to find always a replacement. If that one ingredient that you want to have in the recipe is a bit more expensive and you can find it at a little less pricey, then try to replace it with something else. Yes, I like that. And also when you mentioned about don't just get tied into one grocery store, one supermarket. Utilize it as an exercise. Explore your neighborhood or neighboring neighborhoods. You might find it at a cheaper price. Yes, and don't be scared to go to those supermarkets, those stores that look a little different than what we are used to. From experience this weekend, I was mentioning I went to a supermarket I never go to. For the first time I went in there, a little scared, look a little different than what I normally like to go, that I know a supermarket. But try to adventure, don't be scared, okay? Go in, and find out, you'll find out that they might have, better prices. You might find out they have ingredients that we already use. I like that. That's what came to mind. So it's a different environment, that supermarket. The demand for an ingredient, like probably culture might be less because the people they cater to are not demanding, so the price might be a little bit cheap. Exactamente, les hablábamos a nosotros, ¿verdad? A nuestros participantes de Abriles, que, ¿verdad? No, por favor, traten de comprar en el supermercado que más le tenga su mejor precio, ¿verdad? Que los precios estén mejores. Caminen, exploren, no tengan miedo de ir a esos supermercados que uno dice, nunca he ido a esos supermercados, se ve raro, se ve extraño, ¿qué es lo que vende? ¿Verdad? Lo peor que uno no puede encontrar los ingredientes que uno quiera, o también, veamos de otra manera, pueden descubrir ingredientes nuevos, cosas nuevas para, ¿verdad? Culturalmente, ¿verdad? Nueva York principalmente, tenemos muchas culturas, entonces vamos a explorar eso, vamos
de verlo como una ventaja, tener ventaja a tener acceso de culturas diferentes, que significa condimentos diferentes, ¿verdad? Especias diferentes, recetas diferentes. Así que vamos a comenzar con la receta de hoy, ¿verdad? Nosotros tenemos las manos limpias, tenemos guantes, por supuesto, por el día de hoy. Vamos a comenzar la receta de hoy, pero si están en casita cocinando con nosotros, no se olviden de lavarse sus manos por 20 segundos con agua y jabón. We're going to commence our recipe, hands washed, gloves in place. But if you're joining us at home, don't forget to wash your hands under running hot water for 20 seconds, between your fingers, under your hands, and with soap. Yes. Y vamos a mencionar también que todos nuestros ingredientes están ya limpios, ¿verdad? Los hemos lavado, todo está casi cortado, pero les queríamos compartir un poquito, ¿verdad? Vamos a comenzar lo que son las lechugas. Nuestra lechuga vamos a comenzar a picarla. Por supuesto, la queremos picar un poco, ¿verdad? Pequeñita, no la queremos muy grande, porque la vamos a envasar en nuestros envases por acá. ¿Okay? Estos envases, no sé si puedan apreciar, son un poquito más grandes de lo habitual. Pero en mi opinión, esto me funciona mejor, porque el truco del día de hoy, la temática del día de hoy era también, ¿verdad? Hasta dejarles saber que ustedes, ¿verdad? Además, llevando su comida al almuerzo, perdón, a su trabajo, a sus citas, ¿verdad? Buscando siempre, por supuesto, de ahorrarse dinero, ¿verdad? Porque acabamos de hablar lo que es clarísimo, que cuesta comprar comida afuera y lo compramos por una sola sentada. Así que esto por acá nos va a ayudar a eso, nuestros envases nos van a ayudar a mantener nuestra receta del día de hoy y muchas otras clases de recetas a que se mantenga fresca, la lechuga crujiente. We're going to start with our recipe. As Wendy mentioned, all our ingredients have been pre-washed, pre-cleaned, some of them have been pre-chopped, but some of them we're going to chop along with you. First, for the first ingredient, our lettuce, you're going to choose some nice small to medium-sized lettuce. Because you gotta remember it's gotta fit in our mason jar, which is our go-to canister of the day, since our theme is taking your lunch home, the other way around, taking your lunch to work so we can save that money. Sí, ¿verdad? Y de esa manera estamos hablando también, hablamos en el club también en nuestros talleres, cómo ustedes pueden ahorrarse dinero planeando. El hacer recetas, de poner una receta, ¿verdad? Se ve mucho por acá, pero es planear, es ver qué es lo que tengo en la casa, qué es lo que puedo utilizar. Traten de utilizar todo lo que tengan en casita. Unas ensaladas son una buenísima opción para utilizar esos ingredientes que tal vez, ¿verdad? Están por dañarse o tal vez tengamos mucho de ellos, ¿verdad? Estas son una manera excelente de ustedes, otra vez, ¿verdad? Que su comida se mantenga fresca. As a complementary team food prep, we might think it takes a long time, but it takes one day and you prepare for the whole week and utilizing those leftovers, saving that money, so we won't throw out any other foods that are still good to consume. Yes, and I want to also mention the key to the new year, because, personally, you guys are all our participants and our friends as well. Personally, my goal for this year is not to spend money in food. I do not want to come to work and purchase anything, okay? So this is why, we plan to, preparing your meals at home is the best way, and that is one of my goals. Another goal of mine is to keep myself organized. Okay, when you don't organize your pantry, when you don't organize your refrigerator, you'll find that you keep buying things and you keep putting things in your pantry, you keep, storing your ingredients, your food in the refrigerator, and the next thing you know, you can't eat them anymore. And I like that concept of being organized. I like utilizing how we do in the pantry. First in, last out, meaning if you place it just now in the refrigerator, it's one of those last things you consume, and everything that's in there already, you need to consume. Si hablamos, ¿verdad? Hablamos un poquito de lo que es mantenerse organizado. La organización es todo, pero principalmente lo que es ahorrar dinero, tiempo, ¿verdad? Cuando hablamos de lo que es la nutrición, nos va a ayudar bastante. Vamos a utilizar esos días que no tengamos mucho, ¿verdad? Por ejemplo, domingo, sábado, cualquiera de esos días que sea que usted, ¿verdad? Descanse en casita o tal vez no tenga mucho que hacer. Planee, trate de utilizar qué es lo que tengo en la casa. Algunas veces, ¿verdad? Seguimos comprando y almacenando en lo que es la despensa o la nevera, y cuando vengamos a ver nuestros ingredientes, ¿verdad? Se nos han dañado. Entonces, mi meta de este año, no voy a comprar comida, ¿verdad? No voy a gastar dinero cuando venga a trabajar. La otra es mantenerme organizada, ¿verdad? Hablábamos que cuando preparamos la comida, para mí es muy importante tener acceso, ¿verdad? A lo que es el gabinete y mi cocina. El gabinete, en la parte de abajo van a encontrar mis platitos para la semana y al lado vamos a encontrar los mason jars, ¿verdad? Nuestros envases para almacenar mi almuerzo de la semana. ¿Okay?
Así que esa es la idea de nuestra receta del día de hoy. Aparte va a ser facilita de hacer la lechuga que de hoy va a ser una lechuga romana, ¿verdad? Pero pueden utilizar cualquier lechuga, un espinaca, algo que tengan en casita, lo pueden utilizar. Let me just mention our first ingredients in the romaine lettuce. I usually like cutting just a little bit of the inch of the base, still keeping the leaves intact. So I can just chop as I go and not just cut the whole thing. Yes, and to follow that, Christopher, you want to make, you want to make your cuts your pieces not too large. Because remember, we are at work, you're at the office, you're on your appointment, right? You want to be able to grab it and eat it where you are, okay? We don't want to start cutting things, right, at the office or at your appointment. So esa es la verdad, por favor, cuando vayamos a cortar la lechuga, no la corten en pedazos muy grandes. Vamos a cortar en pedacitos que podamos tomarlo con un tenedor y no lo podamos comer. ¿Okay? Porque tal vez en la oficina no tengamos una buena donde en su cita donde vayan a ir ustedes, no tengan lo que es, ¿verdad? Un cuchillo. Así que vamos a cortarlo. Sí. Muy bien. Vamos a seguir cortando por acá. Comenzó con los lados más frescos, más verdes. A mí me gusta utilizar el lado interior, que es más crujiente y más fácil de cortar. Okay, So when we commence our cutting throughout the leafy green side, I like commencing on the whole end. It's a little bit easier to cut, and then you can gauge the size that you want. Because you want to fit it in your mason jar, easy transport and easy to consume. Yes, and this is the magic of you cooking at home. You can cook and you can cut, you can cut, like Christopher said, or you can cut as I do, or have your own cut. But this is the magic. When you go to a restaurant, you can tell the chef, hey, this is how I want my lettuce to be cut, right? So that's the magic thing of when you cook at home, okay? Este es el truco de nosotros cocinar en casita, lo podemos cortar como desee, como usted desee, como yo desee, porque el restaurante no le puede decir de verdad al cocinero, no me gusta este corte, llévese esa lechuga y córtamela diferente, ¿verdad? No se puede hacer eso. Tampoco se los recomiendo, ¿ah? No, yo tampoco. Muy bien, digamos por acá, estamos cortando lo que es ahora nuestra lechuga, que va a ser la base de nuestra ensalada en nuestros envases. Ok, muy bien. Ahí vamos a cortar. And Christopher, you mentioned earlier that the ends we can save, right? Oh yes, if you want to get adventurous and regrow your food, if you leave about an inch or so of the stem, you could always just place it in soil, water it every bi-weekly, and it'll start sprouting out. It'll take about a month or two, but you'll see your fruits regrowing. Ok, eso me lo mencionaba, ¿verdad? Que no tenemos por qué botar, y aquí en este micrófono no botamos nada. Pero no la pueden botar, la pueden sembrar otra vez y nos va a salir otra vez otra lechuga. Ok, así que esto es bueno los trucos que aquí nosotros damos en este club de recetas. Vamos a seguir, Cristo va a seguir picando por acá la lechuga. Otra cosa que les queríamos mencionar, nuestra receta mencionamos anteriormente que también lleva cebolla, ¿verdad? Ven que siempre botamos la cáscara de la cebolla. No la vamos a botar, la vamos a guardar y vamos a seguirla guardando en nuestra nevera o en nuestro freezer. La vamos a guardar y ya cuando tengamos, podemos guardar la cebolla, la cáscara de cualquier otra cosa, la podemos guardar y con esto vamos a hacer lo que es un caldo de verduras. Que esto ahora mismo, ahora si queremos hacer un pollito, si tenemos pedacitos de pollo, podemos mezclarlo con este caldo de verduras que podemos hacer en casita y no tenemos que comprarlo. Y nos vamos a ahorrar lo que es el sodio también. So when you mentioned all parts of our ingredients have a purpose. For example, we have the scraps from our onions, which you can save in your refrigerator along with any other scraps, and makes your vegetable stock. It saves you money, and you're also conserving the sodium consumption that we find from the store-bought versions. Bien, muy bien. Entonces ya tenemos que picar, ¿verdad? Y esto va a ser, nuestra lechuga va a ser la base a nuestra ensalada, o la ensalada brillante, o la ensalada Christopher, como ustedes le quieran llamar. Ok, vamos a continuar ahora. Ya todo está listo, ya tenemos todo cortado. Lo siguiente que vamos a hacer, vamos a comenzar a hacer pedacitos de nuestro bolito que ya está cocido. Ok, lo vamos a cortar. Como ustedes lo deseen, ¿verdad? Siempre no sin cortarse sus panitos. Lo vamos a cortar para tenerlo listo. Vamos. Our base ingredient is completed, which is our romaine lettuce, and now we're going into our protein. Here you have the liberty to cut it as you like, but we're going to cut them into eighths so it will be easier to consume, such as we did with the lettuce.
Muy bien, nuestra proteína la estamos por acá nosotros preparando para nuestras ensaladas. El cocinar también les quería mencionar, ahora que estamos viendo unas etapas, ¿verdad? Hay mucho lo que es el estrés, ¿verdad? El cocinar para algunas personas, para mí, lo personal, me relaja, son una de las cosas que me encanta hacer. No sé si han escuchado por ahí que hay personas que les gusta hornear cuando están estresadas, ¿verdad? Así que el cocinar para mí es algo, preparar los alimentos es algo para mí bien relajante. Hay personas que utilizan el ejercicio como forma de mantenerse, ¿verdad?, sin estrés o, ¿verdad?, de disminuir el estrés. A mí me gusta cocinar. In an overstimulated world that we live in, stress is prevalent. And sometimes cooking is an outlet that most of us find. Like Wendy mentioned, there's people that bake under stress. Some of us like chopping, like you hear the crunch, that's also relieve stress. So you could just utilize cooking as a stress reliever. You could have the kids join you, bring the family together. Yes, and in a moment we're going to go over how we can have the little ones help us with our, preparing our meal for today. Okay, that's next for our recipe. Okay, vamos ahora a preparar lo que es nuestro aderezo, algo facilito. Tenemos mayonesa baja en grasa. Okay. Vamos a agregarle también lo que es un poquito de pimienta o mucha, porque a mí me gusta mucho la pimienta, dependiendo de su gusto, ¿verdad? Si van a nuestra página web, van a encontrar en livehealthycooks.com. Ahí tenemos todas las recetas, todos estos aderezos, todo lo que hacemos en nuestro programa, lo tenemos ahí, lo van a encontrar. Si están el día de hoy en el 788, pueden escanear lo que es la barrita, ¿verdad?, que ven por ahí en una de las puertas, o le pueden preguntar también a nuestro equipo. So we're commencing now with our dressing. We're starting with low-fat mayonnaise, some black pepper, and you have to deliver that take away or add as much as you like, because we here at Littell, we like our spices, so we use an abundance of it. And for those who are joining us at home or even at our waiting room, if you want to see this recipe along with the others, you could go to our Live Healthy website, or if you see one of our flyers or QR codes, you could always scan it and it will direct you to our website. Oh, this looks so good. Esto se ve riquísimo, huele riquísimo. Y lo más importante, ¿verdad? Bajo en grasa. No tenemos ninguna clase de lo que es el azúcar, la sal, no tenemos sal ni azúcar tampoco. Y preservativo. Hecho en casita aquí en el 788 de Zona Boulevard en nuestro pantry. Okay. So our dressing is coming along. It has some great color, very aromatic due to the ingredients. And one key thing, it's low sodium. It's pocket healthy, and it also doesn't have those preservatives that you will find those dressing that those are store bought. Yes, and of course with love and the magic of our team members, and of course we are not right now preparing this at 788 Sun Boulevard, so if you want to come by, you're more than welcome. Okay, vamos a continuar. Okay, ya utilizamos el aderezo, ya picamos nuestra lechuga. Lo próximo va a ser picar nuestro pepino. Y Christopher te quería enseñar cómo yo pico el pepino en mi casa. Ok, ya lo tenemos por mitad, pero si no tuviesen en mitad, esto es lo que quieren hacer. Y esto es para estabilizarlo. ¿Okay? Lo queremos estabilizar para cuando lo vamos a picar, la forma que yo lo voy a picar, no se nos mueva. ¿Ok? Vamos a picar los pedacitos. Our next featured ingredient is our cucumber. Wendy's going to teach us some cutting techniques. As she demonstrated, she cuts the ends off so we can have a flat surface. So the fruit or the veg doesn't roll up and we have some nice safety. Muy bien, entonces comencemos. A mí me encanta hacerlo de esta manera, por supuesto, con mucho cuidado. ¿Okay? Y lo vamos a hacer de la otra manera y lo vamos a picar otra vez. ¿Ven cómo se está moviendo? Lo vamos a apagar la parte de arriba y lo vamos ahora a voltear. ¿Verdad? Y ahora lo vamos a picar de un solo. So when we commence with a nice vertical cut, cutting it in half, and then another one adjacent to it, making it to eighths. So we can split the cucumber in half and have a completely flat surface on our cutting board. And you just cut a long and horizontal manner in the size and shape that you like. This is another way you can add the kids. You can make some funny shapes for them so they can colorful, no fancy. Aquí estamos terminando con esto, ¿no? Okay, muy bien. Oh, esto huele riquísimo. El pepino, como sabemos, ¿verdad? Está completamente lleno de agua, así que es una fuente de hidratación para nosotros. Vamos a poner por acá. Y buenísimo para la piel también porque tiene poderes, ¿verdad? Antiinflamatorios. Muy bien.
So our cucumber is completely chopped. As you saw, it's a little bit liquidy. It contains about 90% water, so it's a little bit calorie friendly. And it also contains a ton of anti-inflammatory properties. You always see people placing them in their eyes to release those inflammation that we get under our eyes. Bien, vamos a seguir nuestro aguacate. Lo más rico que para mí hay aquí es el aguacate. Pero lo acabo de picar en mitad, lo acabamos de picar en mitad. Y truquito, ¿verdad? Lo van a hacer así para que lo podamos abrir. Miren qué rico está este aguacate, ¿ah? No me digan que no está mal ese aguacate, huele riquísimo también. Ok, lo próximo que vamos a hacer, vamos a picar nuestro aguacate en pedacitos, pero antes que comencemos les queremos dar un poquito del aguacate. ¿Saben que el aguacate, verdad? Si no lo comemos ahora mismo, por ejemplo, va a comenzar a ponerse como lo que es a oscurecerse. Ya no va a estar ese verdecito así bien bonito y de todo. No lo vamos a querer comer, ¿verdad? Lo que está pasando es que el aguacate está siendo expuesto a lo que es el oxígeno o se está oxidando. Eso es lo que está pasando, ¿verdad? Al aguacate no le gusta mucho el oxígeno, entonces por eso es que lo mantenemos cerrado sin picarlo, va a aparecer así, pero en cuanto comienza a oler, diría yo, el aire, ¿verdad? Va a comenzar a oscurecerse. Lo que pueden hacer es agregar un poquito de limón si no están listos para comérselo en ese momento. También le pueden agregar un poquito de aceite de oliva o el aceite que tengan disponible para ponérselo alrededor. De esta manera se va a no ponerse, ¿verdad? Lo que es el marrón, ponerse marrón o oscurecerse. Y también conservando la semilla ayuda a que no se oxide. También otro truquito, les digo. También, si nada más tienen la mitad, lo pueden poner en un envase de plástico. Pueden poner envases de plástico con un pedacito de cebolla al lado. La cebolla, ¿verdad? Tiene el sulfato va a ayudar a absorber, ¿verdad? Para que todo el aire. Que neutralice el ambiente. Sí, a neutralizar el ambiente para que nuestro aguacate no se oxide. So in our keynotes to preserving our delicious avocado, we have different techniques. For instance, we cut a vertical cut, so we could have halves. And one half we keep the seed. It will prevent the oxidation process, which is just our environment's rich in oxygen. And once we expose fruits and vegetables, we cut the skin. The inner parts of it tend to oxidize, turn brownish. And another way we can preserve this is using citrus. Our common citrus is lime or lemon. Just spray some on top, it will preserve it. Okay. Also, another key technique that Wendy shared with us is also wrapping it tightly in a nice plastic wrap. It will preserve that rich color of the avocado, so it can last longer. You consume it for a longer time. Sí, ¿verdad? En estos momentos, por favor, comiencen a escribir todos los truquitos, porque en estos momentos no queremos botar absolutamente nada con lo carísima que está la comida, ¿verdad? Y otros alimentos que a nosotros que nos gusta, ¿verdad? Así que vamos a mantener, ¿verdad? Comiencen a escribir todos esos trucos que les estamos dando, ¿eh? Please take notes of these nice tricks we utilize in our Let's Help You Kitchen. It will help us reserve time, food. Since our economy is a little high, fluctuating, we want to save every cent that we can. Muy bien, muy bien. Ok, y ahora ya tenemos todos nuestros ingredientes ya picaditos, cocinaditos, lavaditos. Vamos a comenzar, le voy a comenzar a hacer la ensalada a Ria. Ok, vamos a comenzar a hacer la ensalada. En nuestros recipientes, otra vez, si no tienen estos recipientes, podemos utilizar bolsitas, pueden utilizar los recipientes que tengan en casita, no tienen que ir a comprar absolutamente nada. Todos los ingredientes que tenemos acá los hemos comprado en el supermercado, pero ya en 2 semanitas o ya la semana que viene comienza nuestro programa de FunShare. Así que la semana que viene comenzamos a utilizar nuestros ingredientes, ¿verdad?, de nuestro programa. Vamos a comenzar. Esta ensalada, como cualquier otra ensalada, ¿verdad?, la vamos a hacer a su gusto. Así que yo, en este momento, vamos a comenzar. Nosotros recomendamos, si lo desean, se van a comer ahora. El aderezo lo vamos a poner abajo primero, que es lo primerito que vamos a poner. Esta va a ser la base de nuestra ensalada, el aderezo. So we're going to commence in placing our ingredients into our mason jars. Or if you don't have a mason jar, you can always utilize any other container or a plastic bag. And as we mentioned earlier, we're going to dedicate the salad to our coworker, Ria. But this is your kitchen, you can do it as you like. Yeah, you know, see if we have Miss Josephine, Miss Rosemary, you're making salad, you know, call it Miss Rosemary, Miss Josephine. Or, you know, all the viewers to Blanca, if you're here today, or, you know, or Marta, right? One of the Martas, if you're here, you're making salad, you know, call it Marta or Blanca, okay? Muy bien. Usted llame a la ensalada quien la esté preparando. Exacto. O a quién se la dedica también. Y mi ensalada yo se la voy a hacer a mi compañera Ria. Así que mi ensalada se llama Ria.
Vamos a comenzar. And also, when you mentioned that depending on the time you're gonna eat it at the moment or you're prepping it for your workplace, you want to place the dressing at the bottom or you're consuming it down and place your ingredients as you go. You know, we always say sour, pretty colors, so alternate the colors, make it look like a rainbow. Yes, and one more tip I want to share with our participants. If you're going to go ahead and wash your lettuce, right? You want to make sure you use a paper towel, make sure that they are dry. We don't want any water or moisture to be, traveling here. So make sure that you dry everything that you're, for sure your lettuce, okay? Make sure that they don't have any excess water. Okay? This also goes for mushrooms. If you're buying them fresh, you want to keep them in their casing until you're ready to use them because they absorb a lot of water. So if you wash them and then store them, they're gonna. Okay. Estábamos hablando de la lechuga, ¿verdad? Cuando la esté lista para prepararla y envasarla, la lechuga la queremos que esté sequecita, ¿verdad? Así que la vamos a lavar y la vamos a tratar lo más seca posible. Vamos a utilizar tal vez lo que sean servilletas para secarle el agua que tenga. No les queremos que tenga agua cuando la tenemos en nuestro envase. ¿Okay? Muy bien. Lo próximo. Yo creo que a mi compañera mía también le gustaría, no sé, ¿verdad? Darle un colorcito a la ensalada. Así que yo le voy a poner pepino a la ensalada de Ria. Our friend Ria might like some color in her salad, so we're gonna go with our next ingredient, which is our cucumber. Okay. So a little contrast between the greens and the whites. Okay, and this is something you can have the kids help you with, okay? We already have everything cooked, pre-cut, clean, so this is something that you can have the kids help you with. Okay, este es algo que pueden utilizar, ¿verdad? Ayudarles a poner a los niños que les ayuden, ¿verdad? Si son padres, ¿verdad? Tienen niños chiquitos. Imagínense ustedes comerse en su hora de almuerzo algo que su niño ha preparado. Qué lindo, ¿no? Muy bien, ok. ¿Vieron? Le puse pepinos, le puse más lechuga. Aquí el punto es que, ¿verdad? Acuérdense que mi plato dice la mitad, ¿verdad? De mi plato debiese ser en su mayoría de vegetales, ¿verdad? Y el otro, el cuarto, ¿verdad? De frutas. Así que queremos que nuestra ensalada tenga más vegetales. Like when you mentioned, this is a great recipe you could cook at home with kids since everything's already pre-cut. They're just going with the flow, adding the ingredients they like. And like my plate tells us, half of our plate should be fruits and vegetables. And so far we have our romaine lettuce, our cucumber, and now we have some of our lactose. Okay. Entonces, acabo de agregar un poquito de queso, un queso, ¿verdad? Que es bajo en grasa, bajo en sodio al mismo tiempo, un poquito, ¿verdad? Porque acuérdense, ¿verdad? Que mi plato dice que sea un poquito, no mucho. ¿Ok? Aquí vamos a seguir. Yo creo que a Gabriela le va a gustar la cebollita, una cebollita roja que huele riquísimo. La hemos cortado, ¿verdad? En pedacitos bien finitos. Para cuando, ¿verdad? Pues vayamos a comer, pues entonces no sean pedazos tan grandes. Muy bien. Vamos a proceder. Yo creo que a Gabriela le va a gustar ahora, ¿verdad? Un poquito de aguacate. Vamos a ponerle aguacate. Ok, poniendo nuestras grasas, ¿verdad? Monosaturadas. Bien, un poquito de aguacate. Un poquito de champiñones. Vamos a agregar los champiñones. Esto nos va a dar textura riquísima a la carne. Van a decir, ¿por qué y cómo? Eso decía yo, pero ya después que comencé a comer un poquito más los champiñones en ensaladas y en otras clases de comidas, me saben riquísimos. In addition to our romaine lettuce and cucumbers, we added our onions. We cut them in 8 so they can still have that crunchiness to us. Also, we added our mushrooms. A lot of people would ask, why are we adding mushrooms? Mushrooms have a great texture, which is a substitute for meats. And people won't even... Hi, Chair. I hope you didn't agree able to have problems. No, I don't. Okay, here we go. Acabamos de agregar lo que son los tomates. Vamos a seguir. ¿Qué nos falta? Nuestro huevo. Nuestra proteína. La proteína, por supuesto, ¿verdad? Acuérdense, ¿verdad? Si algo está muy caro, si algo no le gusta, usted lo puede reemplazar con lo que usted desee. Y esto es lo buenísimo de cocinar en casa. No te puede reemplazar con lo que usted desee, con lo que a usted le guste. ¿Okay? Adding more of our ingredients, we added some avocado, which will deliver our healthy fats, our poly and monounsaturated fats, in addition to folate, which usually is described by the green colors we find in our vegetables. Yes.
Ok, muy bien. Y aquí está mi ensalada a la mía. Ok, aquí está mi ensaladita. Les quería enseñar, ¿verdad? Porque a mí no me gusta solamente hablar, sino vivir por el ejemplo. Me gusta dar el ejemplo, me gusta hacer lo que digo. Les quería compartir. Estos son mis almuerzos para esta semana en el 188, si me quieren acompañar. Aquí voy a estar almorzando, ¿verdad? Otra clase de almuerzo, porque no tan solo ensalada verde podemos utilizar, hablábamos también si quieren un arroz que les sobró de anoche, podrían hacer una ensalada fría de arroz. En este caso yo tengo lo que es el couscous, ¿verdad? Que es una clase de grano. También tengo el huevo otra vez, que es la proteína. Le puse también, a mí me encantan lo que son las cranberries, entonces le puse cranberries. ¿Ok? También tengo unas semillitas de calabaza, ¿ok? Que son una fuente de proteína buenísima, tienen potasio también. Esta es otra idea. Otra idea que les quería compartir es también, ¿verdad? Acá, ¿verdad? Lo que es la pasta. Hice también anoche cualquier pasta que tengan en casita, la cocina, la enfría, tiene que estar completamente fría. Otra vez le puse los pimentones rojos, ¿verdad? Estos no los cociné, los están sin cocinarse, ¿ok? También le puse lo que son los garbanzos y en este caso también tengo brócoli y un poquito de cebolla. Eso es mi almuerzo para esta semana. Les quería compartir. ¿Cómo? So Wendy is telling us she's leading by example. So these are the lunch for the week she brought in. For example, she has some leftover couscous she had at home, that's her grain. You have some pumpkin seeds. Usually we utilize only the mass of the pumpkin, but you can save the seeds. You could wash them and bake them. The great source of protein and those healthy fats, so like our avocado. And again, we see some of our staple, our egg. And she also added some peppers, non-cooked, preserves the crunchiness, and it's also a great source of vitamin C. Muy bien. Okay. And we also, in this case, I was mentioning that you can also make pasta. So, you can cook your pasta or whatever, the package says. And you can let it cool off, right? It needs to be cooled off completely. And then you can pack it in your mason jar or whichever container you have. You can add whichever vegetable you prefer. But in my case, I really like broccoli. Broccoli, pumpkin seeds, peppers as well. So whatever is in your house, you can put into your meal, okay? Another way that I wanted to just go over quickly, I know we're going over time, but I want this is a meal prepping, right? We're saving money, that's our new goal for the year. We're going to be saving money, eat healthy. You saving money doesn't mean that you're going to go ahead and, eat all this processed food and eat all the high sodium, okay? So eating healthy means that you're going to find the best deals, right? That we are going to keep, provide for you. We're going to provide you with tips. So you're going to find the best deals out there. You're going to find your deals. You're going to be exercising at the same time. So at the same time, you're going to be burning calories. You're going to be saving money. You're going to, better your health. Another way that you can do is pack your own snacks. Okay, buy those. If you're a member of any of those food clubs, you can do a membership. You don't have to as well. You can go to any store and find a deal. Okay, put it in your plastic bag and have it in your bag. For content of those good fats that we like, our highlights. And at the same time, you're eating healthy and maintaining your health for the whole year, not for just one day, for the whole year. Okay, that's the goal for you to save money at the same time. I love those examples, especially those to-go containers. Usually we like to snack, but we don't want to eat a full meal. So the snacks will help you save that. Ok, muy bien, muy bien. Entonces, les mencionaba, ¿verdad, Christopher? Si quieres comenzar a hacer tu ensalada, lo que terminamos por acá, les queremos dar las gracias, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy en nuestro club de recetas. Ha sido un placer para Christopher y para mí estar con ustedes el día de hoy. Queremos, por favor, que en 2 semanas del día de hoy vamos a tener nuestro próximo club de recetas. Lo vamos a hacer virtual, así que los invitamos a que, por favor, si ven por ahí, si están en el 188, comiencen a escanear esta barrita, la escanean, y ahí va un formulario bien sencillo para que lo comiencen a llenar y de esta manera nos pongamos en contacto. De esta manera usted va a tener acceso a nuestros programas, a nuestro club de recetas, por supuesto, también va a averiguar información de lo que es nuestro programa de frutas y vegetales. Okay, we want to thank you for being with us today. This is at the end of our recipe. Please, if you go ahead and make the recipe, send us those pictures. But we would like to remind you as well that Recipe Club is going to be here in 2 weeks from today
at 12:30 at the same time, right? We're gonna be sending out the links. Yeah, and so please, go ahead and if you make the recipe, send us pictures. If you're here at 788, scan the QR code and you could become a member of Eat Healthy. And like that, we can communicate with you and you'll be able to be part of the rest of our programming, like the education, which is nutrition education, our farm share program, which is the fruits and vegetable program, right? And of course, our recipe club, right? So like that, we can communicate with you. Okay, so go ahead and scan the QR code, and like that, you'll be able to join our programming. And also feel free to share the image we sent along with the text. The QR code is attached and anyone can scan. Sí, y por último, no les quería recordar, les vamos a mandar un enlace con una encuesta, llénenla y sean honestos, sean honestos y díganos qué desean ver en nuestras recetas, qué debemos mejorar, qué piensan ustedes que debemos agregar. Por favor, llenen nuestra encuesta y de esta manera también nos ayudan a nosotros, ¿verdad?, a servirles un poquito mejor, ¿verdad? Please, if you receive our survey, please go ahead and complete it. Please provide, feedback, give us your ideas, provide your ideas, what ingredient, what recipe you like to see in our future recipe clubs. We value your opinion. Please share it. Go ahead and complete it. Let us know if there's anything that you'd like to see in our next recipe club, okay? So go ahead and do our survey. And of course, we want to remind, if you're here and you're signing up, remember, now is your sign out. This means that if you are a new member to our programming and you signed up and you stayed today to watch our workshop, you're going to be eligible for a free farm share, okay? Una bolsita de vegetales gratis les vamos a regalar porque ahora hemos llegado al final de nuestro taller. Se han sentado con nosotros 45 minutos. Si ustedes son miembros nuevos de nuestro programa, les vamos a ayudar a que comiencen a inscribirse y de esta manera les vamos a ofrecer lo que es, ¿verdad?, una bolsita de vegetales gratis. Muchísimas gracias. Fue un honor compartir nuestro taller con ustedes, nuestra cocina, mejor dicho. Y lo esperemos verlo el mes que viene, el 14. No terminaste tu receta, ¿ah? No terminó. You didn't finish, okay? You didn't finish to make it mason jar, but next time. So we need that's your mason jar, okay? That's your salad. Okay, muy bien. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Por favor, pendiente. Ya la semana que viene comenzamos nuestros talleres, así también que los queremos invitar pendiente a nuestros enlaces cuando se los mandemos. Una cosa muy importante que les quería compartir. A bastantes de ustedes me les ha pasado que les mandamos un mensaje y al final ustedes le ponen stop. Okay, quería explicarles un poquito bien rapidito. Si usted le pone al mensaje que nosotros le mandamos stop, ¿verdad? Si usted textea esto, significa que usted no desea más tener información de cerca de nosotros, no le podemos seguir texteando. El programa la saca de nuestra lista y de nosotros poder comunicarnos con usted. Así que, por favor, si no desea, ¿verdad?, no tener comunicación con nosotros, no le dé a eso que dice stop, la palabra stop. No le vaya a dar a eso, porque entonces usted mismo se está excluyendo, sacando de lo que son nuestras comunicaciones. So as Wendy just mentioned, we've encountered a lot of incidents and we do reply stop to our messages. We don't know if you're doing this intentionally, but once you reply with the word stop, it opts you out from all of our services. Meaning you won't get reminders for our workshops, our farm share, and our recipe club. So if you did not mean to do that, please send us a message and we will enlist you back into our newsletter messages and so on. Thank you so much. Okay, and again, finally, thank you so much. And we want to, make sure that you come back here in 2 weeks from today. Okay, on a Tuesday, 12:30, we're going to send you the reminder. Please come back and watch our next recipe club. Remember, next month is going to be Heart Month. It's not only Love Month, but also, we're going to be taking care of the heart, of course, with recipes and with some content to make sure that, that we are healthy the whole year. Because that's our goal, to not be healthy or just be healthy for one day, but for the rest of the year, 365 days of the year. Okay, so we'll see you next time. Thank you so much for being with us. Good afternoon. Buenas tardes.